Son los melocotoneros de una de las explotaciones de frutales de Calahorra, donde los ladrones arrasaron con más de 800 kilos de esta fruta. Filas de plantación que amanecían esta mañana, así como ven, sin producción. Se trata de la finca de Roberto, el propietario de esta explotación, que asegura no es un hecho puntual, y es que los agricultores de la zona advierten del incremento de robos en la zona ante la falta de vigilancia y efectivos de las fuerzas de seguridad. Que os decía, desde la pandemia ya no hay efectivos. Yo anoche mismo vine 3 veces a regar y nadie me paró. Hay que cogerlos en el acto. Un control en carretera a la 1 de la mañana ayer cuando me iba yo de aquí. Oye, ¿dónde va usted? Si va una furgoneta a la 1 de la mañana cargada de melocotones, no está haciendo nada bueno. Y tienes que tener, ¿de dónde viene usted? De tal finca, tal cual. Un control. Buenas tardes. El Gobierno de La Rioja muestra su decepción y preocupación porque dice que el Ejecutivo Central tenga paralizada la reforma del sistema de financiación de las comunidades. Financiación de la que, recuerda el portavoz de La Rioja, depende el 80% de los recursos de las regiones. Piden un trato igual para todas las regiones, criticando que Cataluña esté negociando por su cuenta un sistema propio. El 80% de los recursos de las comunidades autónomas provienen del sistema de financiación. Tenemos un sistema de financiación completamente obsoleto, del año 2009, que tiene que ser modificado, que tiene que ser modernizado y que tiene que ser aprobado a través de una propuesta que presente el Ministerio. Y en su objetivo de cumplir al completo la legislatura, el Gobierno ya ha dado los primeros pasos para elaborar esos presupuestos de 2025, y es que el Consejo de Ministros ha aprobado el límite de gasto para el Estado y la senda de déficit a 3 años. Desde Moncloa, Leticia Ortiz. Los escenarios catastrofistas no se han cumplido y España supera ya las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania. Así de contundente se mostraba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que confirmaba la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para España. Y el Gobierno de La Rioja ha acordado la convocatoria de ayudas directas para la destilación de 18,5 millones de litros de uva tinta, para lo que se va a destinar una partida de 15,8 millones de euros que podría ampliarse hasta los 17. El Gobierno publica mañana la orden de la convocatoria de ayudas con el objetivo de que estén resueltas a finales de agosto. Cada bodega o cooperativa podrá solicitar un máximo de ayuda para destilar el 50% de su producción, y será al mismo precio también que en 2023, es decir, a 0,86 euros el litro. Y el verano ha venido acompañado de un aumento de ese número de contagios por coronavirus. Los expertos explican que el COVID no es un virus estacional y que el motivo de este incremento de casos se debe a la socialización y a la falta de actividad de otros virus como la gripe. Advierten de la importancia de atender a esos síntomas y proteger a los grupos más vulnerables. El COVID ya nos viene demostrando desde el 2020, que lo llevamos observando, que no es estacional. Al contrario, es un virus de socialización. Le encanta socializar, es decir, que cuando hay más contactos entre nosotros y cuando el resto de virus bajan, por ejemplo el verano, donde no hay ni virus de gripe ni bronquiolitis, es donde él campa a sus anchas porque está solo. Hace solo 20 años los vecinos del barrio de la Carretera del Cortijo consiguieron, un día como hoy, 16 de julio, agua potable por primera vez. Un vertedero próximo a los pozos contaminó el agua de todo el vecindario, y después de un largo procedimiento de protestas y tras financiar las instalaciones de su bolsillo, consiguieron ese agua de boca. Pedro Bezanilla. Efectivamente, hoy se cumplen 20 años desde que por primera vez los vecinos del barrio de la Carretera del Cortijo de Logroño consiguieron tener agua potable en sus casas. 20 años y un hito que se consiguió a base de lucha, esfuerzo y unión de todos estos vecinos, y que además consiguió cambiarles la vida. Fuimos a Bruselas, fuimos al Defensor del Pueblo, recogimos 9.500 firmas y, dando mucha guerra, conseguimos que nos darían agua, que nos pongan la luz y más paradas y también más frecuencias. Que ya sé que somos pocos vecinos, pero tenemos el mismo derecho que un vecino que vive en Gran Vía.
Ahí estaban las reivindicaciones. Y en Deporte, Rubén La Parra, buenas tardes. Toca hacer repaso de las plantillas. Buenas tardes, Silvia. Vamos a hacer esa actualización porque la pretemporada está ya a punto de comenzar y el primer partido de Liga llegará en tan solo un mes y medio. La Sociedad Deportiva Logroñés dará el pistoletazo de salida el próximo martes 23 a las 10:30 de la mañana. La Unión Deportiva Logroñés el día de antes a las 10 y en sesión matinal del mismo lunes arrancará el Alfaro a las 8 de la tarde. El primer equipo en saltar al verde y presentar a su plantilla será el Calahorra, que ya este mismo jueves 18 a las 7 de la tarde entrenarán en la planilla. Por último, el Anguiano, que ha sido el que más tarde ha concluido la temporada con esa consecución del ascenso a Segunda Federación, todavía no sabemos cuándo iniciará su pretemporada. Balón de nuevo muy pasado al segundo palo, ojo el remate y gol. Ha marcado el número 17 del Alfa. El Gobierno de La Rioja muestra su decepción y preocupación, dicen, porque el Ejecutivo Central tenga paralizada la reforma del sistema de financiación de las comunidades, financiación de la que, recuerda el portavoz de La Rioja, depende el 80% de los recursos de las regiones. Es uno de esos temas tratados en el Consejo de Gobierno, celebrado esta mañana, donde también se ha aprobado la oferta de empleo público, con 199 plazas para el SERIS. La Rioja, como la mayoría de las comunidades, ha mostrado su preocupación por el sistema de financiación. El 80% de los recursos de las comunidades autónomas provienen del sistema de financiación. Tenemos un sistema de financiación completamente obsoleto, del año 2009, que tiene que ser modificado, que tiene que ser modernizado y que tiene que ser aprobado a través de una propuesta que presente el Ministerio. Y ayer, nuevamente, el Ministerio no hizo ninguna propuesta. Una parálisis, ha señalado el portavoz, que afecta a todas las comunidades, excepto a una. Lo que sí vimos ayer es a la consejera de Hacienda de la Generalitat de Cataluña presentar a todas las consejerías su modelo de financiación singular. O sea, vemos parálisis en la negociación del sistema para todas las comunidades autónomas, pero vemos avances en el establecimiento de un sistema singular para solo una comunidad autónoma. Además de criticar los 300 millones de euros que sigue sin recibir La Rioja de las entregas a cuenta. Y que ponen en riesgo la prestación de servicios públicos y el compromiso de los principales objetivos políticos del Gobierno. El Gobierno riojano, además, se abstuvo en los objetivos de estabilidad presupuestaria al considerar que no se tiene la información suficiente. Ha sido uno de los temas tratados en el Consejo de Gobierno, en el que también se ha aprobado la oferta de empleo público, con 77 plazas para la Administración General y 199 para el Servicio Riojano de Salud. Prevé además un crecimiento de unas 53 plazas de facultativos especialistas, de las que les queremos destacar fundamentalmente 9 plazas para atención primaria, médico de urgencia hospitalaria y facultativo especialista en el área de medicina interna, cada una de ellas con 6 plazas, y facultativo especialista en pediatría, más pediatras con 4 plazas en cada una de ellas. Además, medio millón de euros se dedicarán al contrato de 88 auxiliares de conversación para los colegios el próximo curso. 64 son de inglés, 22 de francés, 1 de alemán y otro de italiano. El portavoz del Gobierno, que ha mostrado su satisfacción por el principio de acuerdo con el Comité de Empresa de La Rioja Cuida. El principio de acuerdo vela por las condiciones laborales de esos 351 trabajadores de la entidad e introduce mejoras en materia de jornada de trabajo, conciliación de la vida personal y familiar, formación, desarrollo profesional y subidas salariales, entre otros. Creemos que hemos encontrado un buen convenio colectivo que nos va a permitir mejorar mucho la calidad de los servicios públicos que prestamos a través de esta empresa. También mejorar los derechos de los trabajadores. Los propios trabajadores deben ratificar a través de una votación el mismo convenio. Y en segundo lugar tiene que haber una tramitación en el seno de la Administración Pública, toda su aprobación por Consejo de Gobierno. Eso será sin duda alguna en los próximos días y cuanto antes podremos tener este convenio ya en funcionamiento. La economía que ha marcado el Consejo de Ministros de hoy, el Gobierno ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para España. Además, ha sentado las bases para aprobar los presupuestos de 2025, que arrancarán ahora ya camino parlamentario. Volvemos de nuevo al Palacio de la Moncloa. Leticia Ortiz.
el Congreso y el Senado tendrán ahora que dar el visto bueno al límite de gasto para el Estado y a la senda de déficit que han sido aprobadas hoy en el Consejo de Ministros. Hay que recordar que en el Senado ya se tumbó la anterior senda de déficit presentada por el Gobierno gracias a la mayoría absoluta del PP. Esta circunstancia, unida al adelanto electoral en Cataluña que hacía inviable la negociación con partidos como Junts o como Esquerra, obligó al Gobierno a prorrogar los presupuestos de 2023. Por otro lado, el buen rendimiento de las exportaciones y de la inversión, así como el aumento del empleo hasta superar los 22 millones de ocupados, han permitido al Gobierno cambiar las previsiones, revisarlas al alza sobre el crecimiento de España, que según las nuevas cifras crecerá en 2024 hasta el 2,4% y en 2025 hasta el 2,2%. Unas cifras que celebraba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Y la economía española, este es el principal mensaje, va a seguir creciendo a un ritmo elevado en los próximos años. Los escenarios catastrofistas que se preveían hace escasos 2 años, 1 año, incluso hasta recientemente, evidentemente no se han cumplido y no prevemos que se cumplan en el horizonte de los próximos 4 años. Y el Gobierno de La Rioja ha acordado la convocatoria de ayudas directas para la destilación de 18,5 millones de litros de uva tinta, para lo que se destinará una partida de 15,8 millones de euros, que se podría ampliar hasta los 17. El Gobierno publica mañana la orden de la convocatoria de ayudas con el objetivo de que estén resueltas a finales de agosto. La Consejería de Agricultura acuerda por segundo año consecutivo las ayudas directas para la destilación de 18,5 millones de litros de vino tinto. Y el principal objetivo pues vuelve a ser el mismo, que no es otro que el hacer sitio en las bodegas para que éstas se comprometan a adquirir uvas de viticultores riojanos a precios de rentabilidad. Para ello destina una partida inicial de 15.800.000 euros, con un límite máximo de 17 millones. El Ministerio nos permite 15,88 millones de euros poner a disposición de la destilación. Ahora bien, el Gobierno de La Rioja dispone de 17 millones de euros. Si alguna de estas comunidades autónomas pues no sacase sus órdenes, no destilase, pues podríamos poner a disposición el 1,2 millones restantes que tenemos. Se mantienen los precios de la campaña anterior. Cada bodega o cooperativa podrá solicitar un máximo de ayuda para destilar el 50% de su producción y será al mismo precio también que en 2023, es decir, a 0,86 euros el litro. Respecto a la orden, podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas y cooperativas que asuman los compromisos de compra de uva amparada por la DOC Rioja a viticultores riojanos en la campaña 2024-2025. Reservamos el 50% de este presupuesto para las cooperativas y además les topamos a un máximo de 600.000 euros por cada cooperativa para recibir máximo de ayuda. Para las bodegas el 50% restante no tendrá ningún tope máximo, sino que dependerá de la concurrencia competitiva. La destilación deberá realizarse hasta el 15 de noviembre de este año. El objetivo del Gobierno es que todas las peticiones estén resueltas de forma definitiva a finales de agosto. Y tras la reciente noticia del robo de más de 800 kilos de melocotones que lograron llevarse los ladrones en una de las explotaciones frutales de Calahorra, esta mañana nos hemos acercado hasta allí para hablar con el propietario de la finca. Hablamos de Roberto, un agricultor que esta semana amanecía con una gran parte de sus melocotoneros vacíos. Denuncia la falta de vigilancia en la zona y asegura que no es un hecho puntual, por lo que el sector pide a las instituciones una solución ante esta problemática cada vez más habitual en la localidad. Así amanecía la finca de Roberto en Calahorra, filas de plantación sin producción, y es que los ladrones se llevaron más de 800 kilos de melocotones. Yo me puse a coger calabacines, mi mujer vino a los melocotones y me llamó y me dijo, vente que nos han limpiado. Y al venir vi la variedad, la amarilla, que habían quitado todos, y me pasé a la siguiente variedad y se habían llevado parte. De la variedad de carne blanca nos quitarían 400, 500 kilos, y los amarillos pues entraron, que ya no quedaban más que los gordos, y se llevaron el resto. Las consecuencias, dinero y tiempo invertido perdido. Parte en donde va a ir la floración el año que viene, el pisoteo, el que hay veces que aquí no ha habido la casualidad de que te han partido un árbol al salir con el coche, y luego pues que esto tiene mucho trabajo, que es que aquí las horas que hemos metido no se pagan con dinero, eso seguro. Un robo que no es algo puntual ni aislado, ya que en los últimos tiempos se ha producido un importante incremento de robos en explotaciones de frutales en la zona de Calahorra.
Ya no hay estereotipos, es gente del pueblo, extranjeros, gente que pasa con un coche y para y coge una caja. A ver, y en invierno a nosotros nos han quitado lechugas y bueno, ya lo del resto es baterías, cableado, eso ya es todo el año. Y esta situación se repite por la falta de seguridad y la impunidad de los ladrones. Quiero decir, desde la pandemia ya no hay efectivos. Yo anoche mismo vine 3 veces a regar y nadie me paró. Hay que cogerlos en el acto. Un control en carretera a la 1 de la mañana ayer cuando me iba yo de aquí. Oye, ¿dónde va usted? Si va una furgoneta a la 1 de la mañana cargada de melocotones, no está haciendo nada bueno. Y tienes que tener, ¿de dónde viene usted? De tal finca, tal cual. Un control. Las asociaciones agrarias y los agricultores han denunciado la situación y ahora se reúnen con las instituciones para dar con una solución. Además, lo que hablábamos ayer con la concejala, si ya no es tema de campo, a nosotros nos están robando en el polígono. Y bueno, y la última fue, a nosotros nos robaron los tiestos de la ventana en mi calle, a nosotros y a 5 o 6 familias más. Una problemática difícil de resolver, aseguran que mejoraría con el incremento de la seguridad y la vigilancia en la zona. Te lo piensas más, ¿no? La Guardia Civil investiga a un joven de 19 años por circular a 181 km por hora en la N232 en Ausejo. El individuo conduciría un turismo superando ampliamente esos límites de velocidad establecidos para la vía, por lo que circulaba con el consiguiente peligro tanto para su seguridad como para los demás usuarios de la vía. Este delito, recogido en el artículo 379 del Código Penal, puede ser castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses, una multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad y, en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un tiempo superior de hasta 4 años. En materia de urbanismo, el concejal de Movilidad, Ángel Andrés, ha visitado esta mañana las obras finalizadas recientemente en el entorno de la antigua estación de autobuses de Logroño. Se ha llevado a cabo ese ensanchamiento de la acera de entrada al Colegio General Espartero y se ha acondicionado los distintos pasos de cebra que se encuentran en las inmediaciones del parking para vehículos y del centro educativo. La construcción ha tenido un coste de 43.600 euros y se ha realizado con el objetivo de mejorar la seguridad de la zona. Hemos ampliado las aceras, hemos dado más espacio al peatón. También esto mejorará el tránsito de los niños, tanto en la recogida como en la dejada. Hemos renovado también las aceras que van al lado de la antigua estación. Hace solo 20 años, los vecinos del barrio de la Carretera del Cortijo conseguían un día como hoy, un 16 de julio, agua potable por primera vez. Un vertedero próximo a los pozos contaminaba el agua de todo el vecindario y después de un largo procedimiento de protestas y tras financiar las instalaciones de su bolsillo, consiguieron el agua de boca. Esta tarde la Asociación de Vecinos del barrio celebra una misa, al igual que se hizo hace 20 años en la ermita del Cristo, con las principales autoridades. Pedro Bezanilla. Pues efectivamente, Silvia, se cumplen 20 años desde que llegó el agua potable aquí, al barrio de la Carretera del Cortijo. Han sido 20 años, desde luego, muy placenteros, así nos lo han asegurado los vecinos, que también han recordado cómo fue esa lucha que se mantuvo tanto con Ayuntamiento de Logroño como con Gobierno de La Rioja, que es quien tiene la competencia para gestionar carreteras. Recordemos que la Carretera del Cortijo es la que une precisamente Logroño con el pueblo El Cortijo. Por lo tanto, esa lucha de competencias, esa negociación fue desde luego muy complicada y hoy han asegurado estar desde luego muy orgullosos con cómo se consiguió este hito. Por otra parte, es cierto que también los vecinos de este barrio de Logroño siguen teniendo ciertas reivindicaciones. Por un lado, aseguran que necesitan tener más luz en toda la carretera y también una parada más de autobuses o más frecuencias de autobuses para que permitan estar mejor conectados con la capital riojana. Es por eso que también aseguran que en ciertos aspectos se sienten olvidados. Entonces, con mucha lucha, porque nos costó más de 12 años, pues recogimos firmas en la ermita del Cristo, en una cuaresma. Fuimos a Bruselas, fuimos al Defensor del Pueblo, recogimos 9.500 firmas y dando mucha guerra conseguimos que nos darían agua. Cada vecino se pagó lo suyo.
Hubo vecinos que les costó 1.300, y hubo vecinos, en mi caso fueron 2.700, y el de José Antonio, que está aquí, pues le costó 6.000 euros porque tuvo que cruzar la carretera. Que nos pongan la luz y más paradas y también más frecuencias. Que ya sé que somos pocos vecinos, pero tenemos el mismo derecho que un vecino que vive en Gran Vía. Comparado con La Estrella, con Yagüe, con Barea, nuestro barrio está un poco más olvidado y dejado. Que la luz pues es bastante importante que se ponga, porque eso va a derivar en que al haber más visibilidad haya menos robos quizás. La llegada del verano ha supuesto un aumento del número de contagios por coronavirus. Los expertos explican que el COVID no es un virus estacional y que el motivo de este incremento de casos se debe a la socialización y a la falta de actividad de otros virus como la gripe. El verano ha venido acompañado de un repunte de casos de coronavirus. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Estamos ante un virus estacional? Pues no, el COVID ya nos viene demostrando desde el 2020, que lo llevamos observando, que no es estacional. Al contrario, es un virus de socialización. Le encanta socializar, es decir, que cuando hay más contactos entre nosotros y cuando el resto de virus bajan, por ejemplo el verano. La realidad es que este aumento de contagios se debe a la socialización y a la falta de actividad de otros virus. Porque no tiene otros virus con los que competir. Y la tercera razón es que a estas alturas les ha bajado la inmunidad a casi todo el mundo que se ha vacunado, y de hecho solo se han vacunado los mayores de 73 años. En la única vacunación que hemos tenido de COVID del año pasado, que fue en otoño. Por eso los expertos recomiendan vacunarse y estar atentos a los síntomas. En cuanto tengamos síntomas de que tenemos fiebre, que nos encontramos muy decaídos, que podemos tener alguna condición, a veces no va siempre acompañada, con una condición respiratoria que tenemos o tenemos tos, una tos muy persistente, o tenemos algún tipo de congestión nasal que también es persistente, pues como no hay ningún virus ahora mismo que pueda causarnos eso, lo más fácil en pensar es que puede ser COVID. Y en caso de detectar alguno, protegerse con el uso de la mascarilla y proteger a las personas más vulnerables. Navarrete va a acoger los próximos días 19, 20 y 21 de julio una nueva edición de la Feria de Cerámica NACE, que va a contar con 40 puestos y más de 100 artistas interpretando y adaptando al siglo XXI piezas tradicionales. Se unirán workshops, talleres, conferencias, rutas teatralizadas, un programa de música en vivo y degustaciones. Esta 16ª edición de nuestra feria lleva por lema Conectando Procesos, que viene a ser un guiño al diálogo natural establecido a través del tiempo entre la cerámica y la alfarería más tradicional y las vertientes más contemporáneas. Vamos a tener 40 stands de expositores distribuidos por Navarrete, además de 100 artistas interpretando y adaptando al siglo XXI piezas tradicionales. La Rioja avisa naranja este miércoles y jueves por temperaturas máximas que podrán superar los 37 grados. El viento soplará del norte y noroeste. Las temperaturas que oscilarán entre 17 y 30 grados en Alfaro, 16 y 31 en Calahorra, 13 y 28 en Nájera y 11 y 27 en Torrecilla. Con las previsiones meteorológicas nos despedimos. Ya está por aquí Rubén La Parra con los deportes. Feliz tarde, hasta mañana. Buenas tardes en Deportes. Hoy toca actualizar plantillas porque la pretemporada está a punto de comenzar y el primer partido de Liga llegará en tan solo un mes y medio. La Sociedad Deportiva Logroñés dará el pistoletazo de salida el próximo martes 23 a las 10:30 de la mañana. La Unión Deportiva Logroñés el día de antes a las 10 y en sesión vespertina del mismo lunes arrancará el Alfaro en torno a las 8 de la tarde. El primer equipo en saltar al verde y presentar a la plantilla será el Calahorra, que ya este mismo jueves 18
a las 7 de la tarde entrenarán en la Planilla. Por último, el Anguiano, que ha sido el que más tarde ha concluido la temporada con esa consecución del ascenso a Segunda Federación, todavía no sabemos cuándo iniciará su pretemporada. Lo que sí sabemos es cómo van las plantillas, así que vamos a hacer un repaso y vamos a comenzar con esta del Calahorra, con el Calahorra de Íñigo Valencia en portería. Tenemos a Juan Carlos Azón y se anunció hace poco el fichaje de Brais Suárez en la defensa. Íñigo Zubiri, Beñat Garro, Arats Barandarian, John Vega, Julen Walde, Sergio Pascual y Víctor López. Para los mediocentros tenemos ya a Oyer Herrera, Javi Cobo, Javi Bueno, Facu Bayardo y David Sánchez. Si nos vamos ya a la zona de los atacantes, tenemos a David Aparicio, Chus Villar, Julen Equiza, Rubén Azcona y el último en llegar, que ha sido Antonio Salinas. Vamos a dar un salto, nos vamos al conjunto de Carlos Pouso. Hablamos ahora de la Sociedad Deportiva Logroñés. En puerta se mantiene Oriol Martí, que es el único portero que tienen hasta el momento y es el único también que tenía contrato en vigor de los jugadores del año pasado. En la defensa, Miguel Santos, Nacho Ruiz, Armán Lazcano, Gaisca Argente y Pedro Augusto, que fue la incorporación que anunció ayer el conjunto blanquirrojo. En el medio campo tenemos a Josemi Castañedo, Diego Lamadrid y Beñat Gaubeca, procedente del Deusto de Tercera Federación de Vizcaya. Atacantes, Alex Basurto, Álvaro García, Pau Migueles y Raúl Rubio. Estos dos últimos han sido los últimos en llegar, presentados la semana pasada. Si nos pasamos ya al bando de la Unión Deportiva Logroñés, en puerta, mismos guardametas que la temporada pasada, Enrique Rollo y Alex Daza. Defensas, Iñaki el capitán, Álvaro Mateo, Monreal Bobadilla, Andoni Ugarte, Beñat y Yassin, ambos renovados esta temporada para el lateral derecho. En el medio campo, a Sarriegui, que era el único que estaba cuando actualizamos la semana pasada las plantillas, se unen Pau López y Alex Gualda, que ha sido el último en llegar. En la delantera, Madrazo, Enzo Fachín, Lupu, Barrero, Aliaga y Juan Agüero. Nos vamos ahora a repasar los siguientes equipos. Vamos con el Alfaro, que en portería todavía no ha anunciado a ningún portero. En la defensa tenemos a Aitor Pérez y Sergio Martínez, que será anunciado hoy mismo. Mediocentros tenemos a Alex Aguado y delanteros tenemos a Fran Sota, que llega procedente de su etapa internacional, Mario León, Hugo Ricobene, Luis Jiménez y Turu. Todos estos han sido renovaciones de la temporada pasada del equipo en Tercera Federación. Nos vamos a repasar ya el último en la plantilla del Anguiano, que está ya prácticamente cerrada. En portería, Álvaro Aliado y Raúl Era serán los protagonistas del conjunto de Héctor. En defensa, precisamente, valga la redundancia, el capitán, uno de los capitales, Héctor, está renovado. Félix Pavía también. Llega Zaldúa, procedente del Club Deportivo Calahorra, y también estará en la defensa Pedro González y Medrano. En el medio campo, Íñigo, Álvaro García, procedente del Tudelano, Badir e Iker García, que es el último en llegar, cedido de la Unión Deportiva Logroñés. En la delantera, Moja, Samu Azofra, Olarte, Urrecho, Mateo Padín, Alex Martínez, Joel Barcina, Aarón Cámara, que ha sido una de las incorporaciones procedente del Mirandés, y Sergio López. Estos serán esos jugadores que completan por el momento las plantillas de los equipos que jugarán en Segunda Federación. Cambiamos ahora de tema porque el discóbolo logroñés Marcos Moreno se proclamó campeón de España sub-23 después de derrotar con mucha autoridad en el concurso, aventajando aproximadamente en 10 metros a su rival inmediato. Con un lanzamiento de 56 metros 9 centímetros se hizo con la victoria en una competición en la que fue muy regular y a la que se suman números como un 54,54, 52,60 y 53,97 metros, con tan solo un nulo en la tercera ronda. Esto ha sido todo por el momento. Regresará Pedro Bezanilla a partir de las 20:30 horas. Feliz tarde, adiós.